amadísimos hermanos, qué alegría, estamos de regreso en esta segunda parte con esta entrevista de Alfredo Mateus. Hoy tenemos una linda mujer también que ha venido a compartir con nosotros un poquito de lo que Dios ya a ella le ha regalado. Porque la iglesia necesita de maestros, pero más que maestros, testigos que con su vida, su obrar, su quehacer, sigan trabajando la obra del reino de Dios y trayendo esos regalos de la gracia del cielo. Así que bienvenida, Eva, ¿cómo estás? Hola, Odalis, muchas gracias por la invitación y qué lindas tus palabras. Amén, amén, amén. Eva, me encanta porque nos acabamos de conocer, ¿verdad? Pero ya Dios había establecido un vínculo muy hermoso entre nuestras dos almas y es que tú has decidido plasmar a través de la escritura tus experiencias y es lo que yo vengo haciendo desde hace 14 años, habiendo Mm, alcanzado un premio literario nacional sí, en mi país y en este momento ya tengo la octava publicación para la gloria del Señor, tanto para formación en la Iglesia Católica, mi testimonio también sobre la oración y la última publicación es un libro de relatos que va wow. entremezclado las realidades de la vida con un poco de ficción, pero que al final trae una enseñanza de valor y de fe. Y saber que eres escritora, pues me alegró mucho el corazón porque estamos, como dicen, campo común. Cuéntame un Sí, poquito. qué bonito eso que me cuentas, porque fíjate que yo en Chile estuve viviendo casi 9 años, en donde tuve la oportunidad de ir a formarme como life coach, ¿no? Pero ya Dios tenía los planes para mí. Siempre tuve como que este llamado de que sabía que quería decir algo importante. Empecé a hacer un libro escrito para mujeres que lamentablemente tuve que interrumpir porque diagnosticaron a mi hijo, y ese diagnóstico me cambió la vida. Entonces los planes de Dios era que el primer libro que saliera era este, que siento en mi corazón y tengo la confirmación, porque yo creo que tú me entiendes a lo que te voy a decir. Dios te da confirmaciones. Así que lo puedo decir con certeza que tengo la confirmación que este libro fue inspirado por el Espíritu Santo, definitivamente, en medio de mi duelo, cuando no quería ni levantarme de la cama. Mi esposo Alfredo, como buen compositor y escritor, me decía, tienes que escribir, empieza a escribir. Y yo decía, pero ¿cómo lo voy a lograr, no? Si yo lo que tengo en mi corazón es mucho dolor. Y en medio de esto, una hermana muy querida de la iglesia, yo venía orando, Dalis, yo venía orando todo el camino a la iglesia, iba a una reunión y ella me recibió así de la nada, como que si Dios me estaba escuchando en toda la oración. Yo oraba por este propósito, por este libro que estaba escribiendo. Me recibió con un dibujo de las promesas de Dios para mi vida. Cuando lo vi, fue como una inspiración muy grande, porque ese dibujo venía también con frases que calzaban, con frases que decía mi hijo en vida y con las que lo despedimos el día de su funeral. Entonces, desde allí no hubo ni día ni noche en que no paré de escribir y de llorar, tanto de, obviamente, por el duelo que estoy pasando, pero también de alegría, porque sé que este libro, más que un libro, es un testimonio de cómo mi hijo Carlitos vivió su vida con amor, con alegría, con propósito. Él luchó contra la enfermedad, pero no hubo un día en donde no estuviese contento y alegre. Entonces, el libro está inspirado en las frases que dijo mi hijo y que marcaron mi vida, pero también con las promesas de Dios. Bendito sea mi Señor, qué lindo. Escuchándote, Eva, estoy pensando en la mamá antes que en la escritora. Como mamá, cuéntame precisamente ese día que te dicen ese diagnóstico que te dan. Sí, qué buena pregunta, porque, bueno, han pasado 3 años.
desde ese fatal día. Digo fatal porque nuestra vida cambió para siempre en ese momento. Hoy lo veo con otros ojos porque, como te digo, encontré el propósito que Dios tenía en esto, porque Dios obra hasta en el dolor. Y, y eso es fundamental que lo entendamos así. Mi hijo Carlitos era un adolescente en Chile, súper feliz y fanático del hockey sobre césped. Iba al colegio y acababa de iniciar un nuevo ciclo escolar. Eh, pero llegó a la casa un poco cansado. Yo decía, como un niño que acaba de iniciar el colegio está agotado, tenía dolor de cabeza. Entonces empecé como esa intuición de madre a decir, bueno, como estamos empezando un ciclo escolar, vamos a ir al médico a hacer exámenes de rutina. Y en estos exámenes de rutina no pasó nada, todo salió súper bien, pero había algo en mi corazón que Carlitos era mellizo, entonces su hermana melliza Camille, que era su alma gemela, me decía, mami, insiste porque yo veo a Carlos extraño. Y empezamos a insistir, algo que desarrollo más en el libro, cómo fue la historia, hasta que llegó este diagnóstico así, de un día para otro, de estar súper bien a pasar a tener 6 meses de vida. Fue un diagnóstico muy duro porque el tipo de cáncer de Carlos era totalmente etapa 4 y terminal. En ese momento yo pensé que tenía fe. Yo vengo de estudiar en un colegio católico toda la vida. Siempre consideré que era una mujer de fe, pero en ese momento me llegó como que se me quitó la venda de los ojos y supe que mi fe siempre fue tibia, como nos pasa a muchos, ¿no? Creemos que tenemos fe, creemos que porque vamos a misa una vez al mes tenemos toda la fe del mundo o porque encendemos una velita de vez en cuando. En ese momento supe que yo no tenía una fe verdadera. Yo caí de rodillas y sentí que el mundo se me vino abajo y como todos empecé a confiar en mí, en la mamá, en la sabia, en la que creía que podía salvar a Carlos. Entonces, de allí partió toda esta historia y fue hasta que conocí a Carlo Acutis, que empezó como un camino de vuelta a casa y donde realmente tuve como esa conversión total y absoluta y esa certeza de ese acompañamiento que Dios nos envía a nuestros santos para que intercedan por nosotros a sobrellevar un poquito más las cruces. Como decía Carlitos, una de las frases que decía Carlos, que está plasmada en el libro, es, llevo esta cruz con gozo, mami. Y eso a mí wow, o Dios sea, mío. Un sí, niño de apenas 15 años, 16 años, 16 sí, años, acaban de cumplir 16 que años, sea capaz de decir, sí, llevo esta cruz con gozo, Dios santo. sí. No, Carlitos partía con frases, como inicia el libro, él tenía 6 frases que fueron las que más me marcaban, porque Dios obra también en lo simple. Ujú. Como te comentaba mi esposo, a veces estamos acostumbrados a ver milagros que creemos que van a llegar con ángeles, con luces, con destellos, y no vemos los milagros diarios, que incluso se presentan a través de nuestros hijos. Esas pequeñas enseñanzas. Carlitos tenía frases muy simples, pero que las decía con tanta profundidad y te daban un aprendizaje que a mí me cambiaron la vida para siempre y por eso hoy en día siento que me han dado la fortaleza. Él me dejó como un mapa espiritual, para yo tener la fortaleza que hoy en día lo recuerdo con tanto amor, porque una persona que vivió con tanto amor, con su fe tan firme, que no vaciló en ningún momento, siempre fue luz y alegría. La única persona que tenía que quejarse de lo que le pasaba era él y nunca lo hizo. Entonces, Una vida fecunda, ¿eh? totalmente, En medio de totalmente, esa, de ese diagnóstico y de haber perdido la esperanza de que pudieran saltar eso y que él pudiera continuar con ustedes, su vida correcto. seguía siendo fecunda a través de la sonrisa, de la esperanza, de esa semillita de destellos, de amor, de risa, de esperanza que iba regando en Y cada rey. día. Entonces tú sientes que la compañía de tu hijo
Más el haber conocido la persona de Carlos Acutis es lo que te dio la fuerza que la mamá necesitaba para continuar. Sí, en el libro se llama La Casa de los Milagros, porque mi casa fue una sucursal de puros milagros. Yo viví milagros desde el día uno. El milagro más grande no fue la salvación física de mi hijo, sino tener la certeza a dónde iba él y de conocer el propósito que ahora yo tengo como madre y es lo que también hablo mucho en el libro. El propósito más grande que tenemos las mamás es ayudar a nuestros hijos a llegar al cielo. Y mientras estemos presentes en sus vidas, porque tú hoy puedes tener hijos sanos, pero ¿qué pasa con esos hijos buenos, eternos y hijos que sean buenas personas, ¿no? Y que tengas, la idea es que nos vayamos nosotros los padres primero y cuando nos vamos, ¿qué legado vamos a dejar? Entonces, eso fue como que mi manera de dejar ese legado es escribir este libro con las enseñanzas de Carlos. Y Carlitos partía el día, que con eso parto el primer capítulo del libro, es con la frase que él decía, buenos días, alegría. Carlos no importaba si venía de quimioterapia o en el momento en que estuviese pasando, él decía buenos días, alegría. Y él despertaba a todos en la casa con esa frase. Entonces, imagina cómo un niño de esa edad, pasando un diagnóstico tan fuerte, era el que nos sostenía a todos. Y qué interesante porque cuando tú miras la juventud de hoy, no en su totalidad, pero en la mayoría, tú lo vas a encontrar aburridos, Sí, desanimados, sin metas, sin propósito, sin sentido de la vida. O sea, se ha perdido. Y aún estando sanos. Y tu hijo que tenía sobre su vida un diagnóstico tan terrible era la fuente de la alegría en la casa. Eso es maravilloso. sí, siento que Carlito fue tocado por el Espíritu Santo con esos dones, esos frutos del Espíritu Santo que nos regala con mucho amor y nos los transmitió a todos. Entonces hoy realmente yo no pudiese yo cambiar nada de lo que nos pasó porque era parte del plan de Dios. Hoy en día estoy muy enfocada en los niños y adolescentes. Este libro está muy inspirado para que las madres ayuden también a crecer en sus corazones ese don de que nosotras las mamás somos el corazón de la casa. Somos el corazón del hogar. Y como tú dices, cuando ya tú también conoces a los planes del enemigo de Dios que quiere para todos nuestros jóvenes, es eso lo que tú decías, que estén distraídos, que estén aburridos. Y cuando tú ya empiezas a conocerlos también, es más fácil poder Pelear pelearlos contra ellos. contra Y la esa mejor fuerza. pelea es la oración, el amor, el empuje a diario a nuestros hijos, porque como te digo, el ciclo normal de la vida es que los papás nos vamos antes. Y es así, a mí me tocó diferente, pero ese es el ciclo normal de la vida. Pero cuando nos vamos de este mundo, ¿qué legado vamos a dejarle a nuestros hijos? Eva, una preguntita antes de pasar, porque quiero recrearme antes de terminar este ratito que me has regalado. Quiero centrarme en los últimos minutos en el libro. Antes de eso, quiero saber su hermanita, cómo reacciona a todo esto, cómo vivió ella el proceso o lo está viviendo. Yo tengo dos niñas que Dos son niños. mi pilar, mi empuje. Mis hijas también perdieron un hermano. Bueno, es la única parte donde me quiebro, ¿no? Porque no es la única parte. Porque el duelo duele, Odalia, el duelo duele y Carlitos lo extraño muchísimo, pero agarradita de Dios, igual que mis hijas, ha sido más llevadero. Mis dos niñas, tengo una de 10 y Camille, que era la melliza de Carlitos. Ella, como te digo, perdieron a su hermano, pero ellas nunca dejaron de ser luz y amor contra todo pronóstico para su hermano. Siempre estuvieron sumamente unidos los tres y vivieron con nosotros muy vivo, muy presente esa despedida. Nos enfocamos en que fuesen 3 años
de amor, de felicidad, de cumplir sueños, de sonrisas diarias. Camille, la melliza, por supuesto, ella, imagínate, parte de su alma se le fue al cielo y sí, tuvo momentos muy, muy duros, muy difíciles, pero hemos tratado de sostenernos en oración y ahora mismo está recuperándose, como le digo yo a ella, Dios se encargará de recuperar tu tiempo, porque ella tuvo que congelar hasta sus estudios para poder dedicarse a su hermano y eso fue muy valiente, eso fue un servicio. Yo le digo a mis hijas que ellas desde pequeñas aprendieron lo que era el servicio. Yo hoy en día estoy sirviendo en Emaús, soy servidora de Emaús, que también me cambió la vida, y mis hijas empezaron a servir desde muy pequeñas con tanto amor a su hermano. Qué lindo, Eva. De verdad que me tiene el corazón así henchido, inflamado, porque cuánto tienes que dar. Y qué lindo. Para Camila sería bueno eso que ella haga también escritura terapéutica, ¿verdad? Empiece a escribir y a plasmar los juegos, los momentos con ella. Tome una fotografía y piense, imagine que está hablando con él. ¿Qué le diría a ellos? Todo esto porque yo lo tuve que vivir de frente al fallecimiento también instantáneo de mi esposo, muy inesperado, los 17 años de matrimonio. Y, y bueno, pasamos una situación muy dura porque fue mi hijo de 14 años, Daniel, que lo encontró en el baño. Wow, Habiéndole dado, entonces estaba en plena adolescencia, imagínate cómo marcó, claro, cómo hemos tenido que hacer este recorrido. A mí me ha ayudado mucho desde que entré a la Escuela de Escritores de Madrid hacer primero, antes de relatos, hacer lo que es la escritura terapéutica. Me ayudó mucho a sanar también. totalmente eso está pasando ahora mismo conmigo. Yo soy una persona antes y después de haber escrito el libro, definitivamente. Bendito sea el Señor. Tiene mucho para dar y yo quiero dejarte abierta una invitación cuando quieras para compartir con nosotros un programa en todo nuestro ministerio de Despertando Gigantes para la Claro que Fe. sí. Cuando quieras, me dice cuando esté disponible y hacemos Sí, algo para los jóvenes o para la mamá de sí. frente a los jóvenes si están viviendo Muchísimo. situaciones difíciles. Todo lo que sea para la gloria de Dios y para dar testimonio de fe que yo, rapidito antes de cortar, es Si que esta tenemos cinco conversación minutos. está tan linda. Apenas el martes fue la misa de los 10 meses de Carlos, hace 10 meses que mi hijo se fue al cielo. Ujú. Y yo, hablando con una amiga, le decía, wow, yo en la misa estaba orando por todas esas madres que no están agarraditas allí de Dios enfrentando el duelo, porque si yo me siento, ahorita que hay días que simplemente no me puedo levantar, pero hay muchos más días en los que sí me levanto y siento una paz, que es esa paz que sobrepasa cualquier entendimiento, pero no me quiero imaginar las personas que están pasando por duelo que todavía no han tenido una conversión, porque debe ser muy duro y si mi testimonio y el de mi esposo también, que ahora acabamos de escribir la canción con él y en él para Carlo Acutis, sirve para la gloria de Dios. Bienvenida a esa invitación Bendito sea el al Señor. programa. Dios siempre nos une, ¿verdad? Nosotros, Él nos cabe en nuestra pequeña mente y nos lleva mucho más allá, porque yo siento que Papá Dios tiene mucha urgencia con la humanidad. Y se Totalmente. necesita valerse de gente que le crean, que le digan que sí, que lleven una palabra de aliento, porque fíjate que el duelo nada más no es la persona que ha fallecido, que ha muerto. Hay madres que están viviendo unos duelos terribles de hijos que ya no la llaman Así es. Bueno, parte de y se van de la casa. mi Ajá. testimonio habla de eso. Incluso en Emaús hoy sirvo también en testimonio y es también del duelo con los padres con hijos que no, porque tengo personas muy cercas que lo viven, que no es solamente la ausencia espiritual y física, ¿no? Y entonces eso es lo importante de nunca dejar de orar por nuestros hijos. O sea, creo que el primer ministerio que tenemos nosotros en casa como madre es nuestra familia.
y el orar por nuestros hijos allí aferraditos de Dios como Santa Mónica, es lo que tenemos. Amén. Eva, estos minutos, 4 minutos, tiene completito para ti. Háblame del libro, qué podemos esperar de él y cuándo será su lanzamiento, luego cómo lo podemos obtener, porque yo soy una de las primeritas que lo Ay, quiero. muchas gracias. Bueno, el libro, como ya te comentaba, se llama La Casa de los Milagros. Es un legado de fe inquebrantable que dejó Carlitos. Y mientras ese libro se lee a Odalis, Carlitos sigue viviendo aquí en la tierra con nosotros, al ladito, presente con sus palabras, que son las que digo en el libro y con las enseñanzas que mi hijo me dejó. También hablo, se llama la Casa de los Milagros porque yo viví muchos milagros con nuestros santos, no solamente con Carlo Acutis, también con un santo chileno, un milagro muy importante, siempre agarradita de la Virgen María. También allí lo van a poder leer, el libro va a salir. Mi hijo cumple un año de haberse mudado, porque yo le digo que se mudó ahora a otra morada, ya no está en esta casa aquí físicamente, está en la casa espiritual de Dios y cumple un año el 2 de noviembre, el Día de los Fieles Y Difuntos. él Santo es difunto. Carlos, fiel a Dios como era él, eso también era parte del plan de Dios, sin duda. Y para noviembre el libro va a estar disponible en Amazon. Ya tengo una comunidad porque el duelo en mi caso, Odalis, fue colectivo, porque yo viví con muchas madres del oncológico que estaban pasando lo mismo. Vi partir a muchos niños y quedé, para mí son madres que van a estar siempre en mi corazón. Entonces tenemos una comunidad que se llama La Casa de los Milagros en Instagram y ya pueden empezar a seguirla. Qué lindo. Así la vamos a buscar y la vamos a colocar aquí debajo para que los hermanos que te han escuchado puedan empezar a seguir y también irse nutriendo, compartiendo la vida, tanto la alegría como los momentos de desafío y de tristeza. Así que gracias, Eva, por abrir tu corazón para la familia de Despertando Gigantes en la Fe, que está centrada precisamente en el texto donde David se enfrenta a Goliat. Hoy nosotros enfrentamos muchos Goliat modernos y muchas veces la familia de hoy no saben cómo enfrentarlo. David pequeñito pero gigante en la fe dejó que su mano fuera dirigida por la mano de Dios y venció. Así que esperamos nosotros que nuestras familias también puedan vencer y pasar esos momentos de angustia, de tristeza, de duelo, de desafío, de crisis, de necesidad, porque siempre hay un Dios que ha prometido que nos acompañaría. Dice la palabra, clamen a mí y yo responderé. Y sobre todo a través del profeta Jeremías en el capítulo 29 del 11 al 13, dice el Señor, si me invocan y me invocan de todo corazón, yo estaré presente. Así que ánimo, Eva, y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Despertar.